Hola, soy Luna y os doy la bienvenida. En esta ocasión me gustaría comentaros algunos aspectos sobre la guía del I Ching de Carol K. Anthony para consultar el I Ching, para ayudaros, digamos, a realizar una consulta desde una perspectiva más realista y con una serie de herramientas que os faciliten la lectura. La guía del I Ching es, digamos, una especie de guía, ¿no?, para poder comprender el libro de las mutaciones de Richard Wheeler. Es decir, el texto original del I Ching es, bueno, no es este, pero esta es la traducción del texto original. Y es una traducción que se ajusta muy bien al texto original y que es un texto que es muy alegórico, es muy bello y tiene un gran valor. Además, trata temas trascendentales que trascienden el tiempo, la cultura, el idioma y que pertenecen a la dimensión más existencialista o cuestiones trascendentales, ¿no?, del ser humano y dudas que todos los seres humanos nos podemos haber hecho en algún momento. También habla sobre la relación de uno mismo con su mundo interior o su mundo interno, ¿no? Es decir, ese diálogo interno que tenemos y con el que convivimos, ¿no?, a diario y con el que interaccionamos con el exterior, ¿no? Entonces, este texto pues es muy útil como una herramienta de crecimiento personal, de autoconocimiento y de mejora, ¿no? Pero hay que acudir a este texto con una mentalidad abierta y con cierta predisposición al cambio, porque realmente el libro de las mutaciones las mutaciones es por eso, porque contempla el cambio como una constante. El cambio fuera y también dentro de nosotros mismos. Porque, bueno, supongo que comprenderéis que para realizar una mejora personal, pues hay que realizar ciertos cambios y a veces no es fácil. No es fácil ver qué debemos mejorar, no es fácil ver qué debemos cambiar o cómo debemos hacer esos cambios, ¿no? Y este es un texto que nos ayuda precisamente en ese camino. Entonces, esta guía del I Ching es una gran herramienta para poder comprender este libro, porque realmente el I Ching es un texto complejo. Entonces, podemos hacer una consulta, podemos hacer las consultas con monedas. Si queréis ver el vídeo, lo podéis ver en el canal, os lo dejo por aquí. Y bueno, es muy fácil, se tiran las monedas y como resultado sale un hexagrama. Ese hexagrama se consulta, se lee y te da un consejo sobre la cuestión que se haya preguntado. Entonces, en este vídeo me gustaría comentaros qué tipo de cuestiones se pueden preguntar en el I Ching, que bueno, un poco ya os lo he dicho, realmente son cuestiones sobre, digamos, la dimensión interna de cada uno y cómo poder mejorar como persona y como herramienta de crecimiento personal. Para pedir un consejo, digamos, para ese progreso personal. O también podemos no hacer ninguna pregunta y simplemente tirar las monedas y a ver qué es lo que nos sale. Porque realmente el I Ching, la peculiaridad que tiene es que además, aunque sea un texto oracular, es decir, no solamente nos va a dar una información sobre el presente, es decir, sobre en qué estado está la cuestión en este momento, en el momento de la consulta, sino que también puede hacer una predicción. Pero todas estas informaciones son informaciones individuales, personales. Es decir, que por ese motivo nadie puede hacer la consulta por vosotros. Es decir, que cada uno debe de hacer la consulta por sí mismo, hacer esa pregunta y hacer la tirada o con monedas o con varas de milenrama, porque hay varios métodos, ¿no? Con el método que sea, pero realizando esa consulta de manera individual. Luego, para la interpretación del texto sí que se pueden pedir ayuda, pues se puede pedir ayuda o se puede consultar, por ejemplo, esta guía, ¿no?
o otros textos. Pero pedir ayuda a otra persona para poderlo comprender, ¿no? En todo caso, con esta guía, pues tenemos un acercamiento al texto más asequible y me gustaría compartirlo con vosotros, como os he dicho. Igualmente, la autora, ¿vale? Nos hace en el prefacio, nos hace algunos apuntes al respecto, y uno de los apuntes que nos hace es que esta guía no pretende ser un sustituto del I Ching, es decir, de este texto, ¿no? Porque lo que pretende es que ser una guía para comprender este texto. Nosotros podríamos realizar la consulta con las monedas o el método que fuera y leer el texto del I Ching, del libro de las mutaciones, y después complementar esta lectura con esta guía para comprender mejor el texto, para hacer aclaraciones. Pero podríais utilizar este libro, aunque la autora diga que no, pero bueno, realmente se puede utilizar este libro solamente. Aunque en parte pues sí que estoy de acuerdo con su visión de que realmente el texto original es el que contiene, además es un texto muy bonito, muy alegórico, muy bello y muy elevado, y vale mucho la pena realmente acercarse a este texto en cada una de las consultas. Y después sí, acudir a la guía de I Ching pues para aclarar. Entonces, una de las cuestiones que me gustaría también comentar con vosotros es cómo nos acercamos al texto. Como os he dicho, se trata de una herramienta de crecimiento personal. También un oráculo, ¿no? Pero realmente es una cuestión de trabajo personal. Y por lo tanto debemos de estar dispuestos a recibir el mensaje y tener una mentalidad abierta. Y al respecto realizo unas aclaraciones que vamos a comentar. En el prefacio hay un apartado que se llama El estudiante y el sabio. Estas dos cuestiones, el estudiante y el sabio, aparecerán varias veces en el texto del I Ching. El estudiante se refiere a nosotros mismos, es decir, al consultante, a la persona que está leyendo, ¿no?, el I Ching. Y el sabio, bueno, ya os he comentado en otros vídeos sobre el tema del vocabulario y del glosario, que también lo tenéis aquí al final del libro. Hay un glosario de términos que es muy interesante porque nos hace unas aclaraciones más asequibles de lo que significa cada una de los conceptos, ¿no? Porque aunque sea una traducción, pues el significado del sabio o del destino o del ego no es exactamente el significado que nosotros tenemos en mente en nuestra concepción occidental, ¿no? Por ejemplo, como con el ego, con el psicoanálisis de Freud. Se parece, pero no es lo mismo. Entonces hay que conocer estos términos, ¿no? Y concretamente, el sabio pues es aquello o la palabra que nos habla a través del I Ching. Sería sería lo creativo, lo receptivo o el poder supremo, ¿de acuerdo? O el Tao. En todo caso, podemos, para que sea más fácil, podemos ver al sabio como a una persona muy mayor, o a un sabio, el típico o la típica persona mayor, ¿no?, sabia a la cual podemos pedir un consejo y que nos responderá, y a veces entenderemos el mensaje, otras veces no. En todo caso, lo que sería, o sea, el I Ching y el sabio aparece representado varias veces en el texto. Y, por ejemplo, en uno de los hexagramas donde aparece representado el I Ching es en el hexagrama 48, que se llama el pozo. En este caso, este hexagrama trata de nuestra relación con el oráculo o el sabio y la actitud que debemos tener ante él, ¿no? La imagen del pozo simboliza muy bien al I Ching. En el texto dice que es un pozo viejo pero bueno, con una interminable provisión de agua clara y refrescante, ¿no?, que sería la sabiduría. Y está a nuestra disposición. Lo único que sería necesario es que nos dejáramos caer la cuerda hasta abajo completamente. ¿Esto qué significa? Significa que cada persona
que realizará, o sea, la consulta, el estudiante en este caso, necesitamos tener una mente verdaderamente abierta y confiar y estar predispuestos a recibir el mensaje y absorberlo y ponerlo en práctica. Y para esto también comenta que es importante no detenerse en trivialidades, por ejemplo, con qué tipo de, o sea, con qué tipo de método se realiza la consulta, si se realiza con monedas o se realiza con ramas de mil en rama, si se tiran las monedas de una forma o de otra, si son monedas tradicionales o no, si son monedas antiguas o de curso legal, etc. Por ejemplo, otra de las cosas que nos podría perturbar, nos podría despistar, por así decir, es el tema de que tiene, por ejemplo, un lenguaje patriarcal, ¿no? Claro, es un texto milenario, es un texto muy antiguo y aunque sea una traducción relativamente moderna, pero aún así, bueno, sigue siendo un texto arcaico, ¿no? Entonces, hay que comprender que se debe de contextualizar y no nos tiene que producir rechazo este lenguaje, sino que debemos de comprender por qué se usa ese lenguaje y cuál es la concepción del taoísmo y del I Ching. Sobre todo, por ejemplo, con el tema masculino y femenino, con el yin y el yang y con el tema de los contrarios, porque es como una forma muy fácil que nos ofrece para comprender cómo funciona el mundo, ¿no? Ofrecernos la información desde un punto de vista de los contrarios, ¿no? Es muy fácil de ver, ¿no? Pues lo grande en contraposición de lo pequeño, lo lleno en contraposición de lo vacío, lo negro en contraposición de lo blanco, etcétera, ¿no? Que todos conocemos este símbolo del yin yang. Por ejemplo, a todas estas trivialidades, a todas estas cuestiones que nos atascan, ¿no? Para realizar la consulta, el I Ching las llama el lodo del pozo. ¿Por qué? Porque nos impide acceder a ese agua fresca. Estamos sacando agua con barro, ¿no? Lodo, ¿no? Que aún así, aunque sea lodo, igualmente nos puede nutrir, pero claro, no es ese agua fresca, ¿no? Y no solamente hay que sacar el agua del pozo, sino que también hay que beberla. ¿Esto qué implica? Que debemos de poner en práctica aquello que estamos leyendo, ¿no? Por ejemplo, hay otro hexagrama que también se refiere a nuestra actitud con el sabio, que es el hexagrama 4 y se llama la necedad juvenil. En este hexagrama nos aconseja que, o sea, que no debemos esperar alcanzar la sabiduría por adelantado, es decir, leer el texto y pretender solamente con leer que ya sabemos lo que significa. ¿Por qué? Pues porque o sea, la naturaleza de nuestra necedad es simplemente falta de educación. O sea, aquí tenemos que comprender que venimos desde la ignorancia y debemos abordar al sabio pues con cierta humildad, ¿no? Y con una mente abierta, como la de un niño, porque muchas veces recibiremos mensajes que no entendemos o que no nos gustan directamente. ¿Por qué? Porque encontraremos esas resistencias interiores de falta de aceptación o de falta de visión, o por otros motivos, ¿no? Entonces, esta mente abierta a la que se refiere el hexagrama, pues de alguna forma no es nada más que una suspensión momentánea de la incredulidad. Esto también es un concepto que aparece en el glosario y se trata de confiar en que el mensaje que te está dando el I Ching es el que necesitas. Aunque en ese momento no lo comprendas, aunque pienses que no es lo que necesitas, o que te has equivocado, o que se ha equivocado, o que no es correcto, al final descubrirás que eso es lo que necesitas leer o escuchar, ¿no? Hay otro hexagrama, por ejemplo, que también habla sobre el I Ching, y es el hexagrama 20, que es la contemplación, en la cual se compara al sabio con un invitado que conoce los secretos con los que el reino puede llegar a funcionar.
A veces habla sobre el reino y el reino se refiere a nosotros mismos, ¿no? O sea, a toda la estructura que compone nuestro interior. Por lo tanto, si tratamos a este invitado con hospitalidad y con respeto, nos brindará su pericia, nos brindará su sabiduría. Por ejemplo, en el hexagrama 37, que se llama la familia, también se representa al sabio como un padre cósmico que enseña y disciplina a sus hijos con amor, ¿no? También hay otro hexagrama, el 47, que es la opresión, donde se habla del sabio como un príncipe en busca de ayudantes capaces para llevar a cabo el trabajo de ayudar a otros. Esto también ocurre bastante en el Tao, en el Tao Te Ching, en el que habla del reino, de los príncipes y de los ayudantes y todo esto. Bueno, los ayudantes, también sale aquí en el glosario, los ayudantes también se refiere al I Ching, ¿no? Al sabio. Bueno, estos hexagramas, ¿no? Son un ejemplo, y lo que nos vienen a decir es que el I Ching es un medio entre nosotros y el mundo invisible que acompaña nuestra existencia cotidiana. Porque es lo que os comentaba, aunque sea un texto milenario, trata cuestiones existenciales, dudas y conceptos que trascienden del tiempo y de la cultura y del idioma, porque son temas del sentido de la vida, por así decir, o de la relación del ser humano consigo mismo, ¿no? Que todos tenemos, ¿no? Bueno, como un oráculo, antes os hablaba de cuando vamos al pozo, o sea, el hexagrama del pozo, ¿no? Que tiramos el cubo y debemos dejar caer la cuerda hasta abajo del todo, ¿no? Esto es un símil entre cuán predispuestos estamos a dejarnos guiar por el I Ching. Y debemos realizar esta consulta por medio del azar y ponernos a disposición de lo creativo. ¿Por qué? Porque si no nos ponemos a su disposición mediante este método con las monedas o con las ramas, y no incluimos dentro de la ecuación el azar, no vamos a dejar nuestra cuerda lo suficientemente dentro del pozo y no vamos a extraer ese agua más pura, ¿no? Yo tengo algunos amigos tengo un amigo concreto que me dice que sí que le gusta, tiene el I Ching y tal, pero él cuando tiene alguna duda o cuando quiere consultar, pues abre el libro, por la página que sea, y lo que hable, pues lo lee y ya, y esa ha sido la consulta, ¿no? Eso está muy bien como lectura intelectual, ¿no? En un momento dado. Pero realmente nos está poniendo a disposición del I Ching, porque necesitaría realizar este paso del azar para que esa respuesta que está leyendo se ajustara a lo que realmente necesita en ese momento de hacer la consulta. Por eso hay que comprender que no podemos dejar en manos de otra persona, por ejemplo, no podemos pedirle a otra persona que haga una consulta por nosotros. Deberemos ser nosotros mismos los que tenemos las monedas o las ramitas para hacer la pregunta y realizar esa pregunta. Porque en el momento de tirar las monedas, nosotros podemos estar haciendo una pregunta concreta, que esto también es una cuestión que nos comenta Carol, en la que realmente la respuesta que vamos a recibir quizá no es exactamente una respuesta a esa pregunta que estamos realizando, pero sí que va a responder a una pregunta interna, a la pregunta verdadera que hay detrás de esa pregunta. Bueno, desarrollando esto. A ver, los temas y los consejos que vamos a recibir del hexagrama se refieren a las dudas internas, como os decía, que están relacionadas con nuestras circunstancias más inmediatas. Por eso es importante hacer la consulta de forma individual, ¿no? Porque también, como se ha hablado en otro vídeo, ahí está el camino individual, ¿no? Del Tao. O sea, que puedes leer el libro de arriba abajo y habrás leído el I Ching, pero para recibir un mensaje o un consejo personalizado deberás realizar esta consulta para saber cuál es tu camino, ¿no? No todos estamos en el mismo punto.
en el mismo punto evolutivo, ¿no? Entonces, estar en armonía con nuestra verdad interior es el objetivo, ¿no? Muchas veces aparecerán las palabras éxito y desgracia en el I Ching y que se refieren precisamente a esta armonía que estamos buscando o a la falta de ella, ¿no? Al respecto de esto, el I Ching no toma el mando de nuestra dirección, o sea, no es que nos diga exactamente lo que tenemos que hacer, sí que nos da un consejo, ¿no? Nos da alternativas, pero somos nosotros mismos los que debemos seguir el camino. Y al seguir ese camino, al realizar esa elección, podemos alejarnos o acercarnos de nuestro sentido de la verdad interna, ¿no? de la verdad interior. Si, por ejemplo, nos alejamos, hay un concepto que se llama, que dice que produce arrepentimiento y culpa, porque, claro, es como que tú has hecho una consulta, te ha dado el consejo, pero no le has hecho caso, ¿no? Le has desoído y dices, vale, sí, pero no es esto. Y has ido por otro camino y cuando has descubierto que no te han salido bien las cosas y que el I Ching o ese mensaje que te había dado el I Ching iba por era el camino correcto, era lo acertado, sientes arrepentimiento y culpa, ¿no? Por no haberle hecho caso. Como un consejo que desoyes de una persona que te está aconsejando y que dices, vale, pero no le haces caso, ¿no? En este sentido, aunque aconseja hacer lo correcto o volver al camino, como os digo, depende de quien consulta, ¿no? Buscar en su corazón para sentir lo que es correcto y lo que está en armonía consigo mismo. En el fondo nosotros ya tenemos un sentido de la verdad interior. En el fondo muchas veces sabemos lo que está bien y lo que está mal, aunque no lo queramos admitir. Y muchas veces ese sentido de lo verdadero y de lo bueno está reprimido, ¿no? En todo caso, el I Ching siempre es como una brújula que nos está guiando, ¿no? ¿Qué pasará si tiene lugar la autodecepción? Eso significa no hacerle caso o pensar que el I Ching no te está dando la respuesta correcta. Pues que cuando vuelvas a consultar, pues el I Ching insistirá indicando que todavía no se ha encontrado el camino correcto y insistirá una y otra vez en darte la misma respuesta o respuestas que te van a frustrar, ¿no? Porque al final no es el I Ching quien tiene que hacer el camino, lo tienes que hacer tú, tiene que hacerlo el consultante por sí mismo, por su propia iniciativa. Entonces, la recompensa de haber conseguido solucionar o mejorar también será verdaderamente tuya, ¿no? Porque has hecho tú el esfuerzo y has conseguido realizar esos cambios y esas mutaciones, ¿no? Para la mejora. Luego hay otra cuestión también respecto al uso del I Ching que me parece muy interesante, y es que el I Ching pues, puede ser abordado con, como os comentaba, con una pregunta directa o simplemente ser consultado sin mediar ninguna pregunta, ¿no? Entonces, a veces la respuesta, como os decía, puede estar relacionada con la actitud, con nuestra actitud, pero también muchas veces está relacionada con la actitud de otra persona. Y esto nos puede confundir, porque si, por ejemplo, hacemos una consulta de, es que tengo un problema, conflictos con esta persona y no sé cómo solucionarlo, ¿no? Esto sería una pregunta para hacer al I Ching, ¿no? ¿Cómo actuar ante un conflicto con una persona? ¿O qué es lo que está pasando con esta persona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la respuesta que te está dando puede referirse a ti mismo, a tu actitud con esa persona, o puede referirse a la actitud del otro. Entonces no sabes bien si la respuesta se refiere a ti o al otro. ¿Cómo lo podemos saber? Podemos seguir consultando más veces y se generará un diálogo entre un hexagrama y el siguiente, o como podemos transformar el primer hexagrama y ver el segundo, y si eso no es suficiente, pues seguir consultando. Pero si al final estamos muy confundidos y no sabemos cómo, no sabemos si lo que estamos leyendo lo estamos entendiendo o no, aquí Carol Anthony nos da un pequeño truco para poder saber si lo que estamos leyendo o lo que estamos entendiendo lo entendemos de verdad, ¿no? Entonces, este método es muy sencillo.
Con las mismas monedas realizamos una sola tirada y preguntamos si lo que estamos entendiendo es correcto o no. Nos saldrán varios resultados, ¿no? Si salen 3 caras, significa que sí, que estás comprendiendo el mensaje completamente. Si salen 2 caras y una cruz, por ejemplo, teniendo en mente que el mensaje que nos está dando, o la verdad que nos está dando, el consejo, se puede dividir en 3 partes, ¿no? Si lo piensas así es más fácil de comprender. Si divides el mensaje a nivel de comprensión en 3 bloques, te salen las 3 caras, pues lo comprendes todo. Si te salen 2 caras, pues bueno, estás comprendiendo gran parte de 2/3 del mensaje, pero te falta aquí una parte que todavía no estás comprendiendo, ¿no? O sea que podrías, aquí te está diciendo, bueno, lo comprendes casi todo, pero hay algo que todavía no has comprendido, ¿no? Si salen 2 cruces y una cara, aquí te está diciendo, hombre, entiendes algo, pero vas un poco perdido, ¿no? O perdida. Y si te salen 3 cruces, pues definitivamente no estás entendiendo nada, ¿no? Así que esta sería una forma bastante práctica de resolver esa duda y de poder seguir adelante. Y también de evitar ese lodo del cual se refería el lodo del pozo, para poder continuar con el progreso personal. Y bueno, espero que os haya resultado de interés y que os sea de utilidad, y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.